Ahí está, avanti. Ok. Usted me Bueno, dice, no sé. dale, dale. Bueno, simplemente muy breve presentación. Cuando llega nuestra amiga Mariana, ingresa. Eh, bueno, eh, tenemos entonces hoy lo que sería de algún modo la charla por lo menos de cierre de la cohorte, aunque posiblemente algunos hagamos alguna otra cosa antes de fin de año. Pero bueno, estamos muy contentos porque en las distintas conversaciones que teníamos con Ramiro y Natalia sobre cómo cerrar, había algunas discusiones, algunos contrapuntos, pero hablar con Claudio ganó así ampliamente. Eh, Después pudimos ver su libro, sobre el cual entiendo que nos va a hablar, que es este libro de Imaginación Conservadora y Miedo a las Masas, que es un estudio que yo apenas pude ojear hasta ahora, pero la verdad apasionante sobre nuestras derechas, ¿no? Sobre todo de Chile, de Argentina, pero con aterradores ecos en el presente, digamos, ¿no? Así que es una conversación que nos interesa mucho tener porque, bueno, justamente nos permite eh, recorrer la densidad que tiene este presente hacia atrás y, bueno, y en ese sentido poder pensar algunos, discutir, pensar algunas alternativas y demás. Así que estamos muy contentos que Claudio pueda conversar con nosotros. Claudio, si te parece hacer una presentación, no sé, de 40 minutos o algo así, así tenemos después un rato para la conversación. Así que adelante. Claro, sí. ¿Me escuchan bien? Eso es lo primero, porque tengo siempre problemas con el audio en esta computadora. Ya, perfecto. Sí, yo voy a hacer una presentación. Tengo un PowerPoint, si no les molesta. Yo sé que hay alguna gente que tiene los inconvenientes del PowerPoint. No sé cómo ustedes me ven, si ustedes alcanzan, porque yo no me voy a ver en la presentación que voy a hacer, se va a ver el PowerPoint. Entonces, la idea es que se vea grande para que puedan identificar lo que voy hablando. Y eso, bien. Entonces, si tengo permiso para proyectar, voy a tratar de... Entiendo que sí, Claudio, fíjate el botoncito de abajo y si no me la mandás por mail y la voy pasando yo, no hay drama. A ver, a ver. ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces voy a salir de esto porque primero voy a decir un par de cosas, ¿bien? Ok, bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar acá y poder discutir con ustedes este libro, que en realidad, más que un libro, una investigación, ¿no? Un proyecto que empecé. Ustedes saben que en 2019 hubo una gigantesca insurrección en Chile. Yo en ese minuto entré al doctorado el año 2017, sí, el 2017, y entre el 2018 y el 2019 tenía que tomar una decisión en torno a qué cosa iba a hacer de tesis, ¿no? Como era un doctorado en literatura latinoamericana, estudios latinoamericanos, esta cosa que tienen los gringos de los area studies que le llaman, ¿no? Eh, yo, a partir de esa, paradójicamente, a partir de ese evento importante en la historia del Chile reciente, que fue la revuelta, decidí hacer una investigación sobre el pensamiento conservador, ¿no? Porque, eh, bueno, me parecía que la historia reciente de las revueltas globales, tanto la revuelta ucraniana como las revueltas, digamos, árabes, lo que se conoce como la primavera árabe, también en Brasil, digamos, había ocurrido procesos similares, habían terminado con ascensos de la ultraderecha. Entonces eso respondía para mí, o sea, implicaba una necesidad de analizar esa relación, ¿no? Entre el momento que se conoce así como de revuelta, de insurrección, lo que los sociólogos de la modernización en Chile y en otros países de América Latina llaman la anomia, siguiendo a Durkheim, entre ese momento, por así decirlo, anómico y el momento, digamos, de recomposición y de rearticulación de la ultraderecha, ¿no? Que casualmente
emerge con más fuerza después de estos momentos. En Chile pasó lo mismo. Y bueno, el texto supuso tres problemas, dos de los cuales están resueltos en el libro, irresueltos, perdón, dos de los cuales no están resueltos, y uno que está resuelto, creo, espero. El problema no resuelto, el primer problema no resuelto es un problema metodológico, que es una decisión o una definición que había que hacer respecto a la dialéctica o al infinito espurio, por así decirlo, ¿no? Es decir, a una posición o a una intervención que fuera a tono con la tradición dialéctica, o una intervención que fuera a tono con lo que Hegel llama, en su lógica, el infinito espurio. En inglés se dice bad infinity, ¿no? Y es como el n+1, ¿no? Una sumatoria de cosas. Me pareció que uno de los problemas fundamentales de la reflexión contemporánea sobre el pensamiento conservador y las derechas era esta recaída permanente en una dinámica metodológica del infinito espurio. Entonces hay muchos libros que simplemente enumeran distintos pensamientos de derecha, y en los cuales no se concibe, o al menos no se logra, una articulación dialéctica de esos distintos pensamientos y de lo que representan en la cultura ideológica del capitalismo contemporáneo. Entonces, esa era una primera decisión, o un primer problema metodológico, que también puede ser terminologizado en términos de la diferencia entre síntesis y yuxtaposición, o entre contradicción y aporía, que es la terminología que usa Jameson en su análisis sobre Ricoeur y la historiografía, ¿no? Es decir, hay un problema de análisis histórico en torno al infinito espurio, a la aporía, a la yuxtaposición como método de la cultura teórica posmoderna, y que yo traté un poco de responder a través de este estudio, ¿no? Y un problema que está irresuelto, lamentablemente. Entonces, es un problema para el futuro. El segundo problema era el problema de dónde cubrir, ¿no? Porque, en mi opinión, el sintagma nuevas derechas tiene una trampa, o implica una trampa fundamental, eso está articulado en el libro, que es que en realidad las derechas que se presentan como nuevas no son nuevas, ¿no? Es decir, no hay una novedad ideológica en lo que se entiende como nuevas derechas. Son pensamientos conservadores que pertenecen a la tradición conservadora, reaccionaria o liberal de todo el siglo XX. Y por lo tanto hay una definición ahí en términos de extensión, porque yo quería hacer un estudio de archivo, en términos de extensión, de dejarlo hasta la primera mitad del siglo XX. En mi opinión, hasta esa primera mitad se perfilan ya, incluyendo la economía neoclásica, el neoliberalismo, las tendencias, digamos, monetaristas al interior de la economía como ciencia, racional, por así decirlo, como secta racional, mejor dicho, ya se perfilan hasta mediados del siglo XX, se perfilan ya, digamos, todos los elementos que van a constituir lo que hoy día entendemos como nuevas derechas, ¿no? Y el libro, por lo tanto, cubre solo hasta, yo diría, los años 50. ¿Sí? No es un libro sobre las derechas contemporáneas, por lo tanto. Y, de hecho, articula una investigación a contrapelo de algunas cosas más contemporáneas, como, por ejemplo, lo que hizo Pablo Stefanoni, que es útil, pero que yo tenía diferencias metodológicas al momento de empezar el texto, ¿no? Y después, eso yo diría que tampoco está resuelto en el libro, porque definitivamente se necesitaría un estudio de la misma magnitud del archivo respecto al neoliberalismo como ideología de una secta racional de la contrarrevolución capitalista en los años 70, 80 en América Latina. Y eso, digamos, hay mucho de eso hecho, pero localmente. En Chile, por ejemplo, hay mucha bibliografía sobre la dictadura, sobre Jaime Guzmán, que era un pensador neoliberal católico clásico, articulador de la Constitución de 1980
que todavía articula la institucionalidad chilena. Pero no hay, por así decirlo, un estudio sobre el neoliberalismo como problema en el contexto de lo que el libro que yo presento, que es Imaginación Conservadora y Miedo a las Masas, entiende como una cuestión que es interna a lo que el marxismo japonés de Sekine y Koso Uno llama la dialéctica del capital. Mi lectura es que el neoliberalismo como secta racional, que presenta la economía neoclásica como ciencia insuperable de nuestra época, es algo interno a la dialéctica del capital desde los 70 en adelante. Y luego hay un tercer problema, que es un problema, digamos, de exposición. Tenemos un problema entonces metodológico, que es dialéctica o infinito espurio, después tenemos otro problema historiográfico, y después tenemos otro problema, que es un problema de exposición, que es si esto iba a ser una historia de las ideas o iba a ser una colección de imágenes, por así decirlo, dialécticas, ¿no? En el sentido benjaminiano. Cuando yo escribí esta tesis, cuando empecé a escribirla, estaba empezando a leer de nuevo la tradición de dialéctica del marxismo, después de muchos años, digamos, de fascinación con Althusser, que todavía mantengo, obviamente, que es un muy importante referente a lo largo del texto, pero en este minuto en particular, hasta el día de hoy, ha habido he tenido la necesidad de reencontrarme con esa tradición dialéctica de Bloch, de Krakauer, de Lukács, también, etcétera, ¿no? Que articula varios lugares del libro. Y ahora voy a explicar un poco cómo y por qué, ¿no? Pueden ver, ¿cierto? La presentación. Sí, sí, sí. Sí, como la presentaste antes, está fenómeno. Bien. ¿Se ve ahí? No, todavía no. A ver, ¿qué pasó? Ahora no. Ah, porque yo no estoy compartiendo. Ahí sí. ¿Sí? ¿No? Ahí sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, esta es la portada del libro. Yo quería aprovechar de darle los créditos a un amigo que es artista visual, que se llama Gabriel Tagle. Este es un monumento que hay en Santiago que se llama el Monumento al Roto Chileno. El roto chileno es como nuestro gaucho, ¿no? Es la figura del gaucho en Chile, pero pasada por el sedazo de las especificidades de la ideología chilena militar y de derecha. Y es súper casual, es súper importante como monumento porque a pesar de que el roto se supone que es una figura del bajo pueblo, del proletariado, de la clase obrera chilena, si uno ve el monumento al roto, lo que vemos en Santiago, particularmente en la Plaza Yungay en Santiago, es un tipo caucásico, musculoso, alto, imposible que, que sea algo así como alguien del bajo pueblo en Chile, ¿no? Entonces, esta es una distorsión de esa imagen para mostrar un poco su dimensión media leviatánica, ¿no? Y atrás está la araña de Patria y Libertad, que es la organización filofascista más importante que tuvo la historia chilena. Y bueno, las ideas generales que están detrás, el primero, quería dar una explicación respecto al título, que es la idea del miedo a las masas, ¿no? Y que obviamente que proviene de Etienne Balibar, que lo usa para caracterizar un aspecto de la modernidad, que sería este concepto o esta dimensión paradójica del concepto de ciudadanía, ¿no? Que al mismo tiempo que tiene una dimensión hiperbólica, inclusiva, expansiva, tiene una tendencia a constituir fronteras interiores, ¿no? Es decir, exclusión de la alteridad en nombre de ese mismo locus ciudadano. En este caso, la idea en la investigación de miedo a las masas da otra vuelta. La idea es pensar el miedo a las masas como una doctrina fundamental para el pensamiento conservador. Porque las masas también a veces se le entiende como aglomeraciones, o lo que Ortega y Gasset llama el lleno, en mi opinión, constituyen el fantasma de las clases dominantes. Ahí está la primera proposición respecto al título. ¿Sí? Y aquí hay una doble dimensión, ¿no? Primero las masas como metáfora y después las masas como fantasma. Bueno, es conocido que Freud define las fantasías, lo que después la teoría lacaniana va a traducir como fantasma, como productos mestizos, ¿sí? Y esto reviste un interés especial, en mi opinión,
porque lo que caracteriza al fantasma es la capacidad de desterritorializarse, ¿no? Del ego ideal, de pasar de un lugar a otro. Tiene esta dimensión flexible que a mí me interesaba mostrar en el concepto de masas, en el pensamiento latinoamericano en general. Como está a medio camino entre lo simbólico y lo imaginario, el fantasma de las masas, el concepto de masa es un soporte del deseo de las clases dominantes y de su estructuración ideológica. Y en ese sentido, las masas ocupan ese lugar de fantasía o de fantasma, porque su existencia domina una zona de articulación, que podríamos llamar la interpelación ideológica de las clases hegemónicas. Y por lo tanto, su existencia conceptual y simbólica ha sido articulada al interior de esa cadena significante muy flexible, movediza, mestiza. Hay que recordar que el concepto de masa se populariza en el siglo XIX, particularmente en Francia, y ahí hay un autor muy importante que se llama Gabriel Tarde, quien las define como un inmenso gusano pulsátil, ¿no? Y eso ya da cuenta de lo movedizo que es este concepto, ¿no? Incluso al interior de la tradición marxista cumple esa función de un lugar más flexible respecto a la idea, yo diría, más estructurante o más estructural de proletariado. En el caso de las clases dominantes, digamos, ese fantasma va a ocupar gran parte de la terminología, de la teoría, etc., del pensamiento conservador. ¿Sí? Las masas están en el centro del pensamiento conservador. Es el miedo a las masas. Y aquí hay una cuestión importante, y es que, según lo que la investigación que hice muestra, ningún segmento de lo social se subleva autodenominándose como masas, ¿no? Es difícil encontrar algo así como un momento de sublevación autodenominado como masas, ¿no? Los motivos de la rebelión de las masas, de la turba, de la aglomeración, del lleno, esa imagen del lleno es muy importante en Ortega y Gasset, quien estaba fascinadísimo con el fenómeno de la aglomeración en los teatros, por ejemplo, pertenece por entero a la imaginación reaccionaria, ¿no? Y las masas, entonces, aparecen como una aritmética orgánica al interior del pensamiento conservador, primero católico. Y por eso ahí está Vázquez de Mella, que es un referente fundamental del catolicismo. Y como recuerda el sacerdote ultraconservador Osvaldo Lira, que fue uno de los primeros según Osvaldo Lira, Vázquez de Mella fue el primero en descubrir la negatividad de las masas y en hablar en sus largos discursos parlamentarios de la dictadura del número opuesta al sufragio universal de los siglos. Eso es súper importante porque es una tendencia permanente al interior del pensamiento conservador, el oponer la dictadura del número, de las masas, de la aglomeración, del lleno, a algo así como un sufragio universal de los siglos, que no sería nada más que la tradición. La tradición es más importante que el número, ¿sí? La tradición tiene una preponderancia por sobre las masas. Ya en el pensamiento católico del siglo XVIII y XIX. Y esta tradición, que ya más que del miedo, es del odio a las masas, persiste hasta el día de hoy. Ustedes en el libro podrían encontrar, tanto en la introducción como en la conclusión, yo traté de solucionar este problema que les mencionaba al principio, este problema del rol de la dialéctica, y una de las soluciones provisionales que encontré era mostrar cómo la literatura en torno a la revuelta del 2019 en Chile resume, o por así decirlo, constituye una síntesis del pensamiento conservador y de sus distintos artefactos. Y lo que resurge con absoluta claridad en ese momento es la tradición del odio a las masas, ¿no? Entonces se va a hablar de las turbas enardecidas, se va a volver a utilizar términos que la tradición prepsicoanalítica de la psicología de masas de Le Bon había utilizado en Francia, como por ejemplo la turba histérica, los grupos de neuróticos, etc., ¿no? Es decir, todas esas figuras prefreudianas, ¿sí?, del grupo, de la horda, etc.,
van a reaparecer con mucho protagonismo en la literatura conservadora, reaccionaria, derechamente, sobre la insurrección de 2019 en Chile. Paradójicamente, frente a eso, y eso lo trato en un artículo que va a salir ahora en otro texto, en otro libro, paradójica y tristemente, al interior de las epistemologías que podríamos llamar progresistas, se repite la misma tendencia a la psicologización de la totalidad social y en particular de las masas, ¿no? Es decir, que se entiende con la misma epistemología que utiliza la derecha para leer esta insurrección, se entiende como una irrupción de cierto malestar, y eso en el marco epistémico de la psicología de masas. Aquí hay varios puntos que son históricos. Primero es la posición vitalista entre el hombre masa y el verdadero hombre de influjo nietzscheano. Ahí está José Ingeniero como un importante referente de esa tradición. Después está la hermenéutica de la modernidad como irrupción del lleno, la urbe consumidor insatisfecho. El libro también trabaja una metáfora de Leopoldo Lugones, que es la de la plebe ultramarina. Él habla de una plebe ultramarina. Y la tesis de von Mises, muy poco leída, pero muy importante, según la cual el capitalismo exuda anticapitalismo. Es decir, el anticapitalismo aparece en von Mises, este teórico neoliberal, como un afecto de masas, ¿no? Y esa es una tesis dialéctica, en mi opinión, y yo la suscribo de alguna manera, ¿no? El capitalismo exuda anticapitalismo, de eso no cabe duda. Pero en un sentido completamente diferente, ¿no? Porque para von Mises eso era una limitación que el capitalismo tenía que solucionar mediante ciertas prótesis. Creo que Estados Unidos, como estructura de solución a los problemas del capitalismo contemporáneo, representa una muy buena síntesis de ese anticapitalismo espontáneo, porque cada vez que aparece anticapitalismo está el efecto de la clase media como solución posible. Y después la sociología de la modernización como experiencia del mal, no sé si tienen mall en Argentina, no me acuerdo, y del acceso al consumo como explicación del malestar social latinoamericano, ¿no? Ahí hay un autor muy importante que se llama Felipe Morandé, que escribió un libro sobre sociología de la modernización en América Latina en los años 80, muy publicado en Chile, muy difundido por ciertos aparatos de la dictadura también. Y esa comprensión ya anticipaba la terminología del malestar con la que se terminó entendiendo el 2019 chileno. Entonces, ¿el malestar a qué responde? A que el hombre contemporáneo, la turba, la masa, la aglomeración, tiene un acceso al consumo desmedido, ¿sí? Y que ese acceso al consumo produce un vacío existencial, o produce una angustia, o produce un cierto malestar, porque la relación con lo sagrado se pierde. Entonces, ¿cuál es la solución de Felipe Morandé en ese contexto de la sociología de la modernización? En particular va a ser recurrir a cierta lectura del cristianismo, ¿no? Y de lo sagrado. Aquí, bueno, hay una cuestión que me parecía muy importante. Este es Lukács, cuando jovencito, en su biblioteca, y tiene una frase que es muy importante para el texto, y es: la historia ideológica de la burguesía no es sino una lucha desesperada contra la comprensión de la naturaleza por ella producida. La afirmación del manifiesto de que la burguesía produce sus propios enterradores es verdadera no solo económica, sino también ideológicamente, dice Lukács en ese segmento de Historia y conciencia de clases, ¿sí? Y es una frase muy interesante, porque lo que está diciendo Lukács en el fondo es que paradójicamente las ideologías burguesas pueden presentarse como anticapitalismo, ¿no? Paradójicamente el pensamiento burgués puede presentarse como formas de responder a las aporías, a las antinomias del capitalismo, ¿sí? Y esta frase de Lukács indica que al pensamiento burgués le afectan, por así decirlo, las mismas antinomias, las patologías capitalistas que asociamos comúnmente con la ideología de las clases dominadas, ¿no? Es decir, que intenta por todos los medios de producir fantasmas para explicarse una realidad social que destruye sus propios valores tradicionales y su dominio patriarcalista. Aquí hay una cuestión muy interesante de leer, por ejemplo, respecto a la familia, ¿no?
Porque al mismo tiempo que el capitalismo contemporáneo destruye los lazos que configuran la familia tradicional, porque empuja a las mujeres al mercado del trabajo, porque impone nuevas tendencias de relacionarse, etc. Digamos, el pensamiento burgués reacciona contra esa destrucción de las estructuras patriarcales tradicionales de la familia burguesa. ¿Sí? Es decir, que hay una aporía, la frase de Lucas que me parece tan interesante por eso, porque es de capturar algo que hace el capitalismo, que es decir, el capital horada a los vínculos sociales, como dice Marx en múltiples lugares, pero al mismo tiempo genera un pensamiento, un tipo de interpelación ideológica que reacciona o se levanta contra esa destrucción de vínculos, ¿no? La primera parte del libro es un debate, aquí paso a explicar un poco la investigación, los resultados más parciales, es un debate a propósito del concepto de teología política. Yo había escrito otra cosa antes que se llama un libro sobre Maquiavelo, que lo terminé en 2020-21 en Michigan. Y ese texto está cruzado por un debate con las ideas de Schmitt, ¿sí? Súper importante. Y esto sigue ese debate, este libro sigue el debate con Carl Schmitt, no con sus términos, no con sus conceptos, sino que con sus presupuestos, porque asumo una posición anti-schmittiana y esa posición considera que las ideas de Schmitt han tenido efectos perniciosos, ¿okay? Lo digo así derechamente, en el pensamiento emancipatorio de naturaleza excepcionalista y han inoculado una idea de soberanía monarquista y retrocesiva, que es equivocada desde el punto de vista histórico-material. Es equivocada para caracterizar a las monarquías absolutistas, es equivocada para pensar el problema del poder y es equivocada para pensar el concepto de soberanía. Schmitt tiene una frase, esta es una foto de un libro de Balakrishnan, que es un autor hipercancelado, pero que ese libro es bueno, se llama The Enemy, que dice: el autismo es inmanente a la argumentación. Su inmanencia, que se dirige polémicamente contra una trascendencia teológica, no es otra cosa que autopoderamiento. Lo que yo quería aquí señalar con esta cita es que Schmitt, cuando pierde el debate sobre la teología política y su existencia o no al interior de la tradición del pensamiento político europeo, pierde ese debate fundamentalmente porque alguien, Blumenberg, le dice que el sintagma teología política es insostenible, que hay formas obviamente de anudamiento de lo teológico y lo político, pero que decir que todos los conceptos políticos son conceptos teológicos secularizados es, digamos, histórica y, por así decirlo, filosóficamente insostenible en el contexto de la idea de la historia y las ideas del pensamiento europeo. Y Schmitt responde con esta tesis. Fíjense ustedes lo interesante de esta frase, porque resume una actitud importante del pensamiento conservador en el siglo XX, que es decir, fundamentalmente el autismo es inmanente a la argumentación. Es decir, a mí no me importa estar equivocado, lo que me importa es que mi posición, y ahí viene un poco de su teoría, viene un poco lo que va a ser su teoría del partisano, que mi posición partisanista respecto a la teología política es real, ¿no? Es decir, es mi posición lo importante en respecto a la teología política, no su veracidad o su verificabilidad histórico-material, histórico-política, ¿sí? Y aquí hay un concepto que aparece siguiendo Schmitt, que es esta cuestión del autismo de lo teológico-político. Aquí hay algunos elementos que yo quería, relevar. El primero es que la teología política da una lucha contra la desincorporación ilustrada, contra el antimaterialismo antiilustrado, y en particular a través de Joseph de Maistre, pero luego también a través de un autor que va a ser importante en España, que se llama Fernando de Ceballos. Voy a tener tiempo de hablar un poco de eso, pero antes, en América Latina hay representantes ya en el siglo XVIII de la teología política, digamos, de la primera hora, ¿no? de este autismo teológico político. Y es importante, por ejemplo, la figura de Olavide, que es este señor que está acá. Y Olavide, bueno, es un filósofo ilustrado que se retractó, ¿sí? Y que se convirtió al catolicismo antifilosófico.
Hay una cuestión muy importante, y es que su libro, Evangelio en Triunfo, o Historia de un filósofo convertido, circuló ampliamente en sectores católicos, reaccionarios chilenos y peruanos, ¿sí? Algo importante de Olavide es que fue castigado públicamente en Lima cuando era ilustrado. Fue sentado en una silla y le dieron como 20 azotes, una cosa así. Y ese castigo de Olavide lo presenció alguno de los teóricos más importantes, digamos, de la primera constitución chilena de los años 1810. Otro elemento del autismo teológico político es la soberanía como ley del padre, ¿no? Yo creo que la teología política efectúa una lectura de la soberanía como ley del padre. Fernando de Ceballos, por ejemplo, escribió en el siglo XVIII un libro que se llama La falsa filosofía, y ahí se lanza contra toda la tradición materialista. Ahí él va a hablar de Epicuro, de los estoicos, de Spinoza, y también va a hablar de una figura media imaginaria o real, o entre medio, que se llama Bárbara Raschbild, que es una filósofa eslava, y en la que Ceballos va a haber sintetizado todos los males de la filosofía materialista. La antifilosofía o la falsa filosofía de Ceballos, entonces, como parte de la tradición del pensamiento reaccionario, va a identificar en la filosofía cierto goce femenino también, ¿no? O sea, Bárbara Raschbild va a representar ese goce femenino que la teología política del padre Ceballos necesita clausurar. Y Ceballos es muy importante porque es el primer español anti-ilustrado, importante, ¿sí? Después tenemos un tercer elemento que yo quería relevar, que es que a la tesis de la teologización de los conceptos seculares habría que responderle con una tesis de la teologización, perdón, a la tesis schmittiana de la secularización de la teología habría que responder con una tesis que plantea que en realidad la teología lo que hace es teologizar conceptos políticos que son de orden, entre comillas, secular, ¿no? Marilena Chaui ahí tiene una respuesta que consiste en que habría que deconstruir, interrogar la teologización y catolicización de una serie de conceptos políticos surgidos de la materialidad de las luchas políticas, ¿no? Entonces la teología política lo que hace es eso. Después la investigación, obviamente, que se detiene en Donoso Cortés, que representa la primera síntesis edificante de la teología política hispana. Y bueno, aquí hay una cita de Donoso Cortés, la parte más importante está hacia el final, cuando dice que no hay palabras en ningún idioma con que encarecer la profundísima incapacidad de la radical impotencia de esta secuela que enemiga al mismo tiempo de luz y las tinieblas, y ha escogido para sí no sé qué crepúsculo incierto entre las regiones luminosas y las opacas. Ahí se está refiriendo al liberalismo, y dice que los días del liberalismo están contados porque en un punto del horizonte asoma Dios y por otro asoma el pueblo. Nadie sabrá decir dónde está en el tremendo día de la batalla y cuándo el campo esté todo lleno con falanges socialistas y católicas. Es decir, para Donoso Cortés, el liberalismo no era una alternativa a los problemas políticos de Europa. Y había que, por lo tanto, asumir una lucha frontal contra los segmentos socialistas que habían surgido. Termino con esto la parte de la teología política. La teología política no es una tesis filosófica neutra, sino que está anclada en los ideologías de la contrarrevolución europea y reacciona contra otras teologías políticas, de hecho, como la teología política del prójimo, de la fraternidad universal, donde podemos encontrar autores como Michelet, Lamennais. Y en esa reacción contra la teología política del prójimo, aquí esto lo voy a mencionar nomás porque si no se me va a ir el tiempo solo en esta parte. En esa reacción contra la teología política del prójimo, encontramos un archivo muy importante que es el archivo de la Revista Católica Chilena en el siglo XIX. Y esa revista católica constituye el primer arco de textos teológico-políticos identificables en Chile en particular, ¿no? Y se lleve contra Francisco Bilbao, que escribe un texto cristiano, pero en el sentido del socialismo, ¿no? O sea, Bilbao practica algo así como un socialismo cristiano, sus libros son quemados en la plaza pública, en la Plaza de Armas de Santiago, y él es exiliado de Chile, como bien se sabe. Bueno, voy a terminar con la teología política y voy a ir a la segunda parte, que es sobre la imaginación histórica, digamos,
latinoamericana de derecha, ¿no? Contrarrevolucionaria, la imaginación histórica contrarrevolucionaria. La investigación muestra que la historiografía católica, no solo chilena, sino que también argentina, en particular Ricardo Levene, Guillermo Furlón, surge una poderosa necesidad de oponerse a la sociedad de la técnica, la sociedad de las masas, etc. Y aquí la influencia del catolicismo ruso anticomunista es poco investigada, pero es importante. Se trata de una doctrina milenarista que identifica en el comunismo soviético el signo del fin de los tiempos, al que debe contraponérsele una comunidad católica soberana. Y el schmittanismo también va a jugar un rol. Schmitt va a ser un autor importante para varios de estos autores, ¿sí? Bernanos, por ejemplo, que es un autor de la tradición católica europea, un escritor en particular, escribió una novela que leyeron todos estos historiadores católicos que acabo de mencionar, que se llama Diario de un cura de campo, dice que no entendemos nada de la civilización moderna si no la entendemos primero como una conspiración universal contra toda especie de vida interior. Entonces el catolicismo, efectuando una pequeña variación en la teología política, al interior de la tradición historiográfica latinoamericana de Levene, Izaguirre, Góngora, etc., en Argentina y Chile, lo que va a ser una reivindicación de esta vida interior perdida en la sociedad de la técnica, ¿sí? Aquí hay algunas antinomias católicas del pensamiento burgués. ¿Por qué son antinomias católicas? Porque se da una situación que es muy interesante de mirar, y es que al mismo tiempo que hay una pausa. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto necesitas? No, no me hagáis eso. No, tranquilo, Claudio. 20 minutos. ¿Más? Ya, ¿Está bien? estamos. Sí, súper. Y si necesitas un poco más, también, tranqui. Sí. No, súper. Bueno, aquí yo quería exponer un poco algunas antinomias católicas del pensamiento burgués. Porque al mismo tiempo que a principios del siglo XIX hay una expansión capitalista en el campo, en el agro, que erosiona los valores tradicionales, que hace un tránsito desde el sistema de hacienda hacia el capitalismo agrario y la proletarización del trabajo en el agro, la conversión de los inquilinos en obreros rurales, etc. Al mismo tiempo que está eso y que surge el liberalismo como forma oficial, ¿sí?, ideológica de la nueva sociedad capitalista, al mismo tiempo que hay una erosión de las formas patriarcales del agro y las estructuras quebradas del sistema de hacienda, hay una reacción paradójica de los antiguos grupos señoriales, ese es un término de Romero, uno de los pocos historiadores de la idea que tiene un libro específico sobre el pensamiento de derecha en América Latina, que se convierten en una burguesía agraria incipiente. Y esos mismos sectores que se convierten en una burguesía agraria incipiente, es decir, los mismos sectores que destruyen los sistemas de subordinación tradicional patriarcal al interior de la hacienda y el agro, son portadores de una ideología anticapitalista o corporativista. Anticapitalista en el sentido de que es corporativista. Y que van a reivindicar la permanencia de esos valores, los vínculos fraternales entre los peones y los patrones, etc., ¿no? Promueven en el fondo los ideologemas que por otra parte su propia actividad económica contribuyen a destruir, ¿no? Esa es la paradoja. Y es la paradoja que estaba en la cita de Lukács que les mostré al principio. Y es que promueven los ideologemas que su propia actividad económica contribuyen a destruir. La filiación patriarcal, la religiosidad popular. Y esa situación paradójica resurge de nuevo, una y otra vez en la historia del capitalismo, en las tesis sobre las contradicciones culturales del capitalismo, en las paradojas de la modernización, en todas esas terminologías. En particular aquí hay un personaje que se llama Larraín García Moreno, son apellidos de alta estofa en Chile. Ustedes saben que en Chile son los apellidos vascos los que pueblan nuestra pequeña criolla burguesía. Y Larraín García Moreno era un señor terrateniente que proletarizó el agro chileno, era un hacendado, y al mismo tiempo era un diputado conservador, y al mismo tiempo escribe un texto en una revista que se llama Revista Estudios, en los años 30,
donde habla contra la maldición de 3 siglos. ¿Qué sería la maldición de 3 siglos? Sería la tradición liberal posterior a la Revolución Francesa, ¿sí? Hay un antiliberalismo de sectores que, sin embargo, al mismo tiempo son sectores burgueses que tienen que negociar con otros sectores liberales de la burguesía. Sin ir más lejos, este señor García Moreno era presidente de la SOFOFA, es decir, de la Sociedad de Fomento Industrial de Chile, era presidente, digamos, de la Sociedad Nacional del Agro, y era al mismo tiempo un estudioso o un intelectual de la derecha reaccionaria católica. La historiografía, y ahí hay una fórmula althusseriana, arma de la contrarrevolución. Esa era la síntesis a la que quería llegar ese capítulo. La historiografía como arma de la contrarrevolución. Ahí está esa forma, ese libro famoso de Ricardo Levenes, Las Indias no eran colonia, que plantea básicamente que bueno, que en realidad el Imperio Español nunca tuvo colonias y que de hecho las revoluciones de independencia fueron revoluciones en favor de un retorno a los valores y formas tradicionales de organización de los villorrios españoles y no revoluciones ilustradas, perdón. Y aquí está la institución paradójica de una historia reaccionaria de las independencias, ¿no? Que es, cuyo contenido teórico es precisamente una hermenéutica que Mario Góngora, si uno mira el repertorio del pensamiento reaccionario, conservador, católico, romántico también, del siglo XX, probablemente el chileno Mario Góngora sea uno de los más eruditos, lector de Schmitt, escribió un texto inmenso sobre la historia del agro chileno y fue maestro de muchos historiadores de izquierda también particularmente. Y él habla de lo que llama una historia escatológica, ¿no? Dice que los historiadores necesitan hacer una historia escatológica. Entonces aquí aparece un tercer concepto más o menos del texto, que es esta idea de la conciencia desdichada o aventurada hegeliana al interior del pensamiento de derecha católico, ¿no? Pensamiento que se refugia en el dolor, en la vida interior, en cierto alma-bellismo de derecha, por así decirlo. Hay un alma-bellismo de derecha en esos pensamientos. Bien. Y aquí, bueno, termino con esta parte. Ya yo creo que voy a ir 7, 8 minutos más, si Dios quiere. Termino con esta parte que se llama Psicología de las Masas y Autenticismo Latinoamericano. Y aquí hay una primera cuestión y es la separación que hace Hobbes en el declive ontológica entre el pueblo y la multitud, ¿no? Una separación que ha servido mucho a la filosofía contemporánea para pensar los procesos de articulación de lo popular. Y Osvaldo Lira, en una tradición opuesta a la de Hobbes, señala en el siglo XX chileno, de una tradición opuesta porque es católico, Hobbes era un señor no muy católico, señala que en el siglo XX chileno que la tarea principal, ¿sí? La tarea principal de la dictadura de Pinochet es convertir a la masa nuevamente en pueblo. Esa es una cita, él lo dice en esos términos. Necesitamos convertir a la masa nuevamente en pueblo. Las jergas de la autenticidad, en ese sentido, que surgen de una reacción diferente, no necesariamente católica, a veces positivista, a las irrupciones de masa, pretende una ruptura en el orden simbólico y utilizan la metáfora médica y el cientificismo como parte de su arsenal conceptual y teórico. Ahí está el libro famoso de Horacio González, que se llama Restos Pampeanos, que fue muy importante en esta parte del libro. Y en ese sentido, la investigación debía pasar por un representante más alto de las paradojas de la ideología burguesa latinoamericana, que en mi opinión es Sarmiento, para mostrar un poco esa tensión, ¿no? Esa tensión en el miedo a las masas, en la tradición del odio a las masas, entre las ideologías científicas, es un término de Canguilhem, y el autenticismo, ¿sí? Esa tensión entre el autenticismo y la ideología científica. Tensión que a veces se va a mostrar también como una complementación, como voy a mostrar al último. En todo caso, lo que propone la investigación es que lo que caracteriza a Sarmiento y otros románticos argentinos, al menos durante su estadía en Chile, yo sé que Sarmiento después vino a Estados Unidos, ahí están los viajes, hay una ruptura al interior de su pensamiento, sobre la que estoy escribiendo ahora de hecho, pero
Lo que pasa en particular en ese momento es que lo que caracteriza a Sarmiento y otros románticos argentinos lo que los caracteriza es la defensa de lo que yo llamo una vía romántica al capitalismo, es decir, la idea de que podría haber una vía de la acumulación sin violencia, ¿no? Y esa caracterización es la misma que hace Lenin del romanticismo económico de Sismondi. Entonces trato de mostrar un poco la repetición de esos elementos que ya están en Sismondi, en Vicente Fidel López, Sarmiento y una serie de otros emigrados que tuvieron un debate con uno de los ideólogos más prolijos de la burguesía latinoamericana del siglo XIX, que es Andrés Bello, que escribió la gramática de la lengua española en ese mismo momento. Sarmiento va a defender una idea antigramatical, de hecho, y va a decir que la lengua tiene que ser espontánea, va a defender un derecho a la espontaneidad de la lengua, frente a Bello, que defiende una necesidad de disciplinar los lenguajes. Y hay un famoso ahí texto muy circulado en la tradición del latinoamericanismo de Julio Ramos, con el que yo discuto. Julio Ramos lo que va a plantear en particular es que Sarmiento y Bello pertenecen al mismo locus, ¿no?, de disciplinamiento, y yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Yo creo que son dos cosas completamente separadas. Y aquí hay un ejemplo muy importante de esto que yo les menciono, que es esta tensión entre positivismo y autenticismo, entre ideología científica y mito, ¿no? Y mitologización. El caso argentino es muy, muy claro para verlo, por la cuestión, digamos, del gaucho, ¿cómo se llama el libro de Martínez Estrada? Sobre la Pampa, radiografía de la Pampa, etcétera, ¿no? En Argentina es mucho más identificable. En Chile hay una operación diferente, porque lo que pasa, allí hay una necesidad comparativa del texto, es que en Chile hay una incorporación del elemento indígena en las ideologías de la clase dominante. El elemento indígena necesita ser forcluido en la idea de una raza trascendental germánica, que sin embargo es chilena y es autóctona, y son los mapuches convertidos en araucanos, y la teoría de la raza chilena como una raza gótico-araucana, es decir, una raza de elementos góticos, de elementos, por lo tanto, germano-españoles, y mapuche, que ahí hay una forclusión de lo mapuche, de lo indígena, en la idea del pueblo guerrero, ¿no? La idea del pueblo guerrero se convierte en una suerte de cobertura o de forclusión simbólica de lo mapuche. En ese sentido, la obra de Palacio, este libro que está acá, Raza Chilena, representa en un solo trazo la reversibilidad dialéctica entre positivismo y autenticismo que indicó Lukács en sus textos sobre el realismo, ¿no? Porque Lukács tenía esa lectura del realismo en relación a cómo el romanticismo, las tendencias románticas y las tendencias naturalistas al interior de la literatura pertenecían a una misma cabeza de Jano. Bueno, aquí más o menos está la misma idea, pero en relación a la reversibilidad entre positivismo y autenticismo. Que lo vamos a ver muy bien en Raza Chilena, pero también en otros textos posteriores. Bueno, Ingenieros pasa como por los dos momentos, ¿no? Es positivista y es autenticista también. El geopsiquismo, que pertenece a esta tesis de reversibilidad, tiene algunos exponentes virtuosos que el libro va a trabajar. El primero es Euclides de Acuña y su tesis fascinante igual sobre la personalidad no dialéctica de los sertanejos, que habrían sido afectados por un cambio geológico brusco que no encuentra síntesis, porque el sertanejo pasa de un clima árido a un clima verdoso o tropical en un día, dice más o menos Euclides de Acuña. Y esa falta de síntesis los constituye en una personalidad, constituye un tipo de carácter antidialéctico. Y aquí está la cuestión del geopsiquismo que el libro trata de trabajar. Después está Ramos Mejía, La multitud argentina, Rosy y su tiempo, que también son ejemplos de lo que llamo geopsiquismo. Y finalmente la tradición del pensamiento psicologicista, vitalista y belicológico chileno, desde el mencionado Palacio hasta el pensamiento militar. Y el libro termina hablando de eso, ¿no? Del pensamiento militar. Yo fui durante meses en un trabajo archivo que hice en 2022 en Chile, a la Academia de Guerra del Ejército, y me metí en los textos teóricos
de la Academia de Guerra del Ejército, porque a los milicos en Chile le dio durante muchos años con escribir sobre filosofía, y está lleno de material. Y entonces me puse a leer todo ese material. Y hay una constante proposición de que el elemento indígena chileno pertenecería a un tipo de raza guerrera que no se condice con ninguna otra de las supuestas razas, digamos, nativas de América Latina. Y que por lo tanto nuestra incorporación nacional, nuestro tipo de mestizaje sería un mestizaje que yo llamo belicológico, ¿no? Es un mestizaje, digamos, guerrero. Lo relevante aquí es la importancia que tiene esa tesis de forclusión, incorporación al interior del ejército, que como dice Althusser, ahí el libro es súper althusserano en ese sentido, y por eso termina con un análisis de la ideología del ejército, porque como ustedes saben, Althusser fustigó, particularmente en el Quehacer y en otros textos, ciertos aspectos de la teoría gramsciana de la hegemonía, por no considerar el elemento militar, y en particular el elemento de violencia que determinante en última instancia, que se articula a través del ejército. Y por eso me parecía tan importante mirar los ideologemas con los que el ejército funciona. En particular, solo tengo el archivo del ejército chileno. Y en particular lo que aparece ahí como algo importante es que el ejército chileno no es una colección de brutos con uniforme, sino que es más bien un espacio con ideologías muy sedimentados, con debates políticos y filosóficos importantes. En el ejército chileno escribe Hans von Nauer, un teórico militar del nacionalsocialismo alemán. Va a escribir también otro sujeto al que le seguí la pista, que es Ludendorff, que es el teórico de la guerra total. En las revistas militares del ejército está todo ese debate y es crecientemente belicológico hasta bien entrado el siglo XX, en particular 1973-74. Ahí hay un esquema que lo pueden encontrar en el libro mejor explicado, ahora no tengo tiempo para meterme con eso. Pero el libro termina un poco con ese esquema, ¿no? Un esquema de la ideología chilena, una cosa así. Y resumiendo, bueno, el pensamiento conservador, en mi opinión, realiza una cosa que yo llamo la locura de Ahab, siguiendo a Melville, y es que las dinámicas de la racionalidad capitalista producen subjetivaciones irracionales, y la teología política requiere una deconstrucción conceptual, crítica y local, atenta a la coyuntura en la cual surge en América Latina, porque los conceptos de soberanía, secularización, excepción y revolución pueden ser espadas melladas si no son devueltos al lema de Frederick Jameson, ¿no? Siempre historizar. Finalmente, a través del archivo del pensamiento conservador, contratamos una deriva del fantasma reaccionario y su copertenencia, casi siempre paradójica, al ideario burgués y la dialéctica del capital. Eso es básicamente. Disculpen la fragmentariedad y la extensión, pero quería mostrarle, quería que no tuvieran que leer el libro. Eso. Muchas gracias, Claudio. Buenísimo. No, yo creo que lo vamos a querer leer. De hecho, antes de abrir, te diría si podés comentar el estado de situación del libro, cuándo se va a poder acceder, de qué manera, etcétera, ya que estamos con eso y bueno, después sí abrir para la conversación. Pero decinos eso. Sí. Bueno, el libro está en imprenta. Entró en imprenta hace rato, pero en Chile son las fiestas patrias. Y tenemos que esperar a que pase esa larga resaca de las fiestas patrias chilenas para que salga impreso. De más hago llegar un par de ejemplares a Argentina, pero además, en función de promover el debate, el libro va a ser liberado, ¿ok? No voy a dejar que se convierta en un montón de papel acumulado en libreros alrededor del mundo. Así que eso. Muy bien, bueno, muchas gracias, Claudio. Bueno, todos, comentarios, preguntas, por ahí podemos hacer una ronda y para seguir.
Bueno, yo hago una pregunta para, si no, para alentar. Gracias, Claudio, por la presentación. Tengo dos preguntas. Una sobre la cuestión metodológica. Me pareció muy interesante lo que decías de el problema de la enumeración, ¿no? El problema del mal infinito. Que puede llamarse etnografía, tiene muchos nombres. Lukács lo llamaba naturalismo y que justamente lo consideraba un efecto de la quiebra de la totalidad, de la posibilidad de conceptualizar el todo, ¿no? Con la cual también caía la dialéctica, porque no se podía concebir ni el todo, ni tampoco las tensiones y las contradicciones y la heterogeneidad. Me pareció muy bueno ese señalamiento porque me parece que es un problema muy actual metodológicamente hablando en relación al análisis de las derechas actuales, no solo, o sea, es un problema que arrastramos hace, no sé, por lo menos 100 años, me parece, pero que cada vez empeora, como si no viéramos lo que tiene problemático, ¿no? Entonces, es como volverse a golpear la cabeza contra la misma piedra 500 veces. Bueno, eso del problema enunciado por vos sobre el método. Ahora, hay otro problema, otra cuestión del método que vos la planteás más como una toma de posición, que no entendí bien hacia dónde iba. La crítica de la psicologización. Yo entiendo la crítica de la psicologización en el sentido del individualismo positivista, ¿no? Que le adjudica atributos psíquicos de las personas, lo que son efectos de relaciones sociales y procesos históricos. Pero a la vez me pregunto, y me parece que se preguntan Lukács y que en la tradición marxista hay una pregunta por eso, por cuál es el elemento psíquico o el soporte, de hecho, el soporte libidinal de las ideologías, digamos. Y que para eso es inevitable apelar a un análisis, bueno, que en definitiva es la articulación entre marxismo y psicoanálisis que propone Althusser, pero que también propusieron en otro sentido Adorno, Benjamin, etcétera, etcétera. Entonces, nada, eso te quería preguntar. O sea, como aparecen esas figuras, evidentes alusiones a Freud, etcétera, el malestar, la figura del malestar y los conceptos mismos, ¿no? ¿Qué sería una, en todo caso, mala psicologización y una necesaria modulación de una metodología que reclama conceptos psicoanalíticos para pensar el soporte libidinal del anclaje, de lo ideológico? Eso. Muchas gracias. Sí, la segunda pregunta es súper interesante porque obviamente que el trabajo hace un uso, o sea, hay un uso ahí de los términos psicoanalíticos mezclados en varios lugares, ¿no? Ya el título. Lo que yo me parece importante es distinguir dos cosas. La primera es al interior de la historia del pensamiento, la psicología de masa como tradición. Es decir, la psicología de masa de Gustave Le Bon, la psicología de masa de Gabriel Tarde, la tesis del gusano pulsátil, la psicología de masa de la historia también conservadora francesa, de Taine, por ejemplo. Taine tiene una frase y es que dice: yo no hago historia, yo hago psicología. En algún minuto dice eso, ¿no? Cuando él está haciendo la historia de la Revolución Francesa. Entonces, claro, hay una necesidad de tomar distancia respecto a esos artefactos, porque esos artefactos lo que nos plantean, esos dispositivos teóricos, lo que nos plantean no es solamente lo que tú señalas, que es muy bueno, del positivismo metodológico, del individualismo metodológico, que es la atribución de por así decirlo, taras, patologías a individuales, a lo social, sino que también es la incapacidad de conectar el síntoma
con la lucha de clases. Y entonces, cuando hay una desconexión entre el síntoma y la lucha de clase, todos los efectos de alteración, de sublevación, de insurrección social, por así decirlo, se interpretan como el efecto de ciertas tendencias patológicas de las masas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en la revuelta chilena hay muchos libros que se titulan Malestar, ¿no? Pensar el malestar, Octubre y el malestar, etc. Y lo que ese concepto de malestar va a recubrir ahí es la idea, por lo demás también orteguiana, de Ortega y Gasset, la idea orteguiana de que las masas son muchedumbres de niños mimados. Entonces, Ortega, por ejemplo, utiliza ese término, ¿no? De que en realidad las masas contemporáneas, las masas modernas, son niños mimados que de insatisfechos reclaman, o sea, de satisfechos reclaman, perdón. Entonces ahí hay una cultura teórica que resurge una y otra vez, y yo creo que el problema metodológico fundamental de esa cultura teórica es hacer como si el psicoanálisis no hubiese existido. Entonces, el problema fundamental es que se vuelve a las tesis de Le Bon, por ejemplo, sin leer Psicología de masa y análisis del yo de Freud. Entonces ahí hay la ruptura que tiene Freud con Le Bon, para mí es importante. Es una ruptura en orden a cómo se comprende el síntoma. Y en el libro también hay un trabajo respecto a eso, ¿no? Un trabajo respecto a cómo Freud tiene una ruptura epistemológica en relación a cómo entendemos el problema del síntoma en las revoluciones. Y respecto a la primera pregunta, bueno, es un problemazo, porque cada vez que sale un libro sobre pensamiento de derecha, lo que hay es una enumeración de tipos de cosas, ¿no? Entonces aparece los neoreaccionarios, una serie de descripciones, ¿no? Los ultracatólicos, los neoliberales, los libertarios, etc., ¿no? Y claro, suena muy simplón, pero creo que ahí hay un problema en relación a la síntesis, ¿no? Hay un drama epistémico contemporáneo en relación a la síntesis, en relación a la ausencia de imágenes dialécticas, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno lee Herencia de esta época, de Bloch, uno ve que en ese concepto de lo no sincrónico, él pretendía capturar dialécticamente un rasgo de la cultura alemana de la República de Weimar que conducía al fascismo, por ejemplo, ¿no? Hoy día no creo que tengamos nada parecido, a pesar de que la coyuntura tiene similitudes estructurales, ¿no? Acaba de salir un libro de Toscano que se llama Fascismo tardío, y es muy interesante porque Toscano da esta misma discusión en otros términos. Así. Él da una discusión en torno a dos problemas. El primer problema que analiza Toscano es que, a pesar de las similitudes estructurales de la coyuntura actual con Weimar, él dice que necesitamos otra teoría, que volver a Bloch, Krakauer y toda esa tradición es insuficiente. Y lo segundo que dice, que me parece todavía más interesante, es que la idea de que retornar al proletariado como figura universal de nuestro trabajo político automático es insuficiente, porque detrás de la tesis de que simplemente porque la izquierda se fue al progresismo y abandonó a la clase obrera, hay una imagen de la clase obrera como falsa totalidad, ¿no? Entonces él va a plantear ese otro problema teórico que me parece muy importante, porque lo que está diciendo de alguna manera es que pensar que el proletariado actual tiene una conciencia de clase abandonada por la izquierda es atribuirle la falsa totalidad de la conciencia de clase, que no es algo que esté ahí para Toscano al menos, ¿no? La clase obrera para Toscano en este libro es una tarea, no algo que esté ahí. La tesis de que la clase trabajadora
tendría unos valores intrínsecamente emancipatorios, que nosotros nos bastaría con volver a esa clase trabajadora, es precisamente la que te lleva a anomalías y monstruosidades ideológicas como las que estamos viendo hoy día en Estados Unidos. Hay una cosa que se llama MAGA Communism, ¿no? Que son comunistas que apoyan a Trump, y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces creo que hay que mirar ese libro. Podría constituir una primera respuesta a este atolladero dialéctico entre síntesis y yuxtaposición, y entre contradicción y aporía, ¿no? Porque la aporía es ese diferendo o esa antinomia que se abre y no hace más que fabricar nuevas formas antinómicas. Y es diferente de la contradicción en su estructura, ¿no? Eso, no sé si probablemente no respondo, pero así son estas cosas. Alejo ahí levantó la mano. Alejo, ¿estás ahí? Hola, hola. Sí, ¿se escucha? Tengo problemas con internet, pero... Y ando, y ando medio enfermo, así que por eso no prendí la cámara, así que ya me disculpo. Bueno, hola, Claudio, gracias por la charla, que ya es la segunda que escucho, y varias otras. Pero nunca había formulado la pregunta que te voy a hacer de esta manera, porque creo que justo esta presentación se me armó como una imagen dialéctica, digamos. Y la pregunta tiene que ver con, o más que nada es un pedido, si nos podría sintetizar cómo es que la imaginación conservadora, lo que llamás la imaginación conservadora, este periodo, este archivo, trabajo de archivo que haces y trabajo también conceptual que haces, si nos podrías caracterizar así sintéticamente su posición de las ciencias, ¿no? De los discursos científicos y las prácticas científicas. Porque se habla mucho también de las ciencias, hablaste un poco de las ciencias sociales y cómo se va haciendo la imaginación conservadora de ciertos aspectos de positivismo, de cientificismo. Dijiste en un momento dijiste secta y dijiste no, secta no, perdón, dijiste ciencia y después dijiste no, ciencia y no secta, ¿no? Sí. Que puedas como sintetizar un poco qué nos dice tu investigación sobre qué hacen con las prácticas y discursos científicos de la imaginación conservadora. ¿Por qué pregunto esto? Porque, bueno, muchas de las llamadas nuevas derechas, para decirlo así rápidamente, se hacen del negacionismo, ¿no? De algunos discursos científicos, por ejemplo, el cambio climático, del negacionismo de todo tipo, ¿no? También de la dictadura, etc. Entonces, creo que a mí, por lo menos, me ayudaría si nos podías dar esa síntesis. Sí, muy buena pregunta. Gracias, Alejo. Mira, ahí hay una cuestión importante, y es que yo revisé lo que más pude. Y en todo lo que revisé, lo único que encontré es una tendencia al desprecio del conocimiento científico y de las prácticas científicas, ¿no? En particular, por ejemplo, si uno mira, Joseph de Maistre tiene un libro que yo creo que no había sido trabajado en América Latina, que son sus 4 capítulos sobre Rusia, donde le recomienda al zar, entre otras cosas, no terminar con el régimen de servidumbre porque se le iba a caer el Estado zarista. Eso dice de Maistre. Y en ese libro le recomienda también al zar mantener alejado del populacho lo más posible la ciencia, ¿sí? Es decir, hay una primera cuestión ahí, que es la necesidad permanente de alejar a los sectores populares, a los segmentos que están ingresando a la clase trabajadora probablemente, que están saliendo del régimen de servidumbre zarista clásico, de evitar un acercamiento con la ciencia. Después, en la teología política, eso se va a repetir, y en particular, bueno, en la historiografía reaccionaria chilena, por ejemplo, hay una oposición entre lo que Bernanos, Góngora, una serie de autores van a llamar la sociedad de la técnica, siguiendo un autor muy importante de esta tradición que es Spengler, que escribió La decadencia occidente, la sociedad de la técnica versus la vida interior, ¿no? Y cuando hablan de la sociedad de la técnica, también Góngora habla de la sociedad tecnificada. Dice que las ciencias están al servicio de esta sociedad tecnificada, cuyo equivalente social son las masas. Es decir,
hay un anudamiento para el pensamiento de derecha entre masas, técnica, ciencia, inautenticidad, incapacidad de acceder a saberes que serían más secretos, más puros, más prístinos. En formas hiperbólicas que yo quería trabajar, pero al final las dejé de lado porque eran cosas muy extrañas ya, y hay otros compañeros, amigos que parece que están acá, de hecho algunos, que trabajan mucho mejor que yo eso. En formas hiperbólicas, por ejemplo, se habla en los círculos más esotéricos de los pensamientos de derecha, se habla de ciencia secreta, que sería una ciencia, digamos, ocultista, ¿no? Que darían una respuesta, por así decirlo, a los saberes científicos, a la práctica científica. Y después, el trabajo trata de acercarse al problema del positivismo en términos históricos, lo que se entiende como positivismo en términos históricos, porque, bueno, esto lo he hablado un montón con Alejo, y hay un sobreuso o un abuso del término positivismo para despachar cualquier cosa, ¿no? Entonces se dice, Engels era positivista, ¿cachai? Y ya te quedaste sin Engels en la tradición marxista, lo que es una tragedia, en mi opinión. Entonces, pasa esta cuestión, pero en términos más bien de historia de las ideas, ¿no? El momento positivista, siglo XIX, principio del siglo XX, y para caracterizar ese momento, desde Palacio, Ramos Mejía, etcétera, ciertos ingenieros también, yo lo que trato es de pensar en la idea de ideologías científicas, ¿no? Con las que Canguilhem va a lidiar con, ¿cómo se llama? Spencer, ¿no? Que va a decir que Spencer constituye una ideología científica a partir de la teoría de la evolución, ¿no? Lo que son ideologías, son incluso interpelaciones ideológicas que se hacen en nombre de la ciencia. Pero fíjate tú que dura muy poco eso, y por eso es tan particular y tan importante, yo insisto en esto, el maridaje que sostiene en determinado momento en el siglo XX el positivismo con el vitalismo. Raza Chilena en particular, que es un libro que a mí me fascinó para esta investigación, parte haciendo una caracterización, por así decirlo, racializada de lo chileno, una caracterización etnológica, frenológica también, forma del cráneo, todas esas cosas que estaban de moda en esa época, o que ya no estaban de moda, pero a Chile todo llega atrasado. Entonces, aparte haciendo esa caracterización, pero sigue con citas de Nietzsche. Entonces es muy particular ese libro, ¿no? Porque hay una cosa así como de el vitalismo nietzscheano y cierto spencerismo, ¿no? Que viene de las iglesias positivistas latinoamericanas. Ustedes saben que en Brasil hubo iglesias positivistas, etc. Y por lo tanto no es casual que todas estas ideologías científicas terminen en un despacho o en cierta negación de la práctica científica para volver al vitalismo y a las formas de lo auténtico, ¿no? Del autenticismo, el costumbrismo, etc. Los sujetos finalmente están determinados por el paisaje. Por eso era la idea de geopsiquismo, ¿no? Los sujetos están determinados por su paisaje. Y contemporáneamente esa tradición sigue. Entonces, claro, la acusación de que el pensamiento de derecha sería un pensamiento pro-científico es insostenible por todos lados, ¿no? Es todo lo contrario. Desde el siglo XVIII en adelante, al menos. Eso, no sé si hay otra pregunta. No, es interesante, habría que ver también geográficamente, ¿no? En México, obviamente, el porfiriato, la derecha modernizadora, ¿no? La dictadura de Porfiriato y sus científicos, como le llamaban, que declaraban su fe al orden progreso positivista, es curioso ver cómo, bueno, también habría que pensar ahí qué significa positivismo, ¿no? En todo caso, pero sí, es esta cuestión de la interioridad, como lo auténtico y las tendencias vitalistas, el pensamiento, esta imaginación conservadora me parece que sí, no van un poco, supongo que teleológicas también, ¿no? Buscar las ciencias de alguna manera
modernas dejan de lado la tecnología y por lo tanto no habría un fin. En fin, hay muchos cruces ahí que pensar que, bueno, o sea, se me hace todo medio un chicle, ¿no? Que es difícil a veces distinguir qué se dice con positivismo, pero nada, sí, gracias por la síntesis. Sí. Bueno, en el caso de las investigaciones, como te digo, solamente del orden histórico. Lo que ellos mismos, los que se autodenominaron también positivistas, ¿no? Porque se hacían llamar positivismo, era una palabra positiva en algún punto de la historia. Hoy día como más un adjetivo calificativo o negativo, pero en algún minuto era una cosa más positiva, valga la redundancia. Eso, compañeros. Bien, que no es poco. No sé si hay algún comentario o pregunta más. Roberto, bueno, por ahí la última para liberar a Claudio. ¿Está bien? Luego, Bueno, pero dale, Roberto, adelante. sí, cortito. No, está cortito. Primero, bueno, un gusto, Claudio, conocerte. Y me Igualmente. llamó mucho la atención todo el campo de la historia y todo el trabajo el relevamiento que hacía de la historiográfico, por decirlo de una manera, mencionaste el evento, estos clásicos de la historiografía argentina. Y rescato una frase que mencionaste, que Sarmiento y otros románticos argentinos tenían una propuesta fracasada de una vía romántica al capitalismo. ¿Y por qué destaco esto? Porque justamente cuando habla de la historia argentina o la historia latinoamericana del siglo XIX, parecía que el capitalismo no es un elemento sustancial para la construcción de los estados-nación, sino que viene después. Hay varias discusiones, incluso libros, ¿no? De feudalismo o no en América Latina, etc. Pero bueno, acá me pareció muy interesante y muy agregada a decir la vía romántica del capitalismo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la figura de las masas, el miedo a las masas, creo que todavía sigue vigente, ¿no? En la actualidad, el día de ayer estaba mirando un video que circuló en las redes por parte de Milei y los libertarios, donde referían a las masas como zombies. No sé si algunos lo han visto, están en las redes. Bueno, hay un virus que se llamado Cuca, que ha azotado a la sociedad, ha dejado sin pensamiento, y bueno, hace como una referencia de la ciencia, pero muy burlesca. E incluso el presidente Milei dijo hace poco que defenestrando a los científicos, y bueno, toda su política, ¿no? Que estamos viviendo en Argentina, en la ultraderecha. Lo que quería preguntarte o proponer en el debate, bueno, es que en la parte histórica y la parte de la actualidad es que, bueno, que en las cuestiones científicas, si bien defenestra por un lado, me parece que también utiliza como para legitimarse, ¿no? Muchas veces escuchamos al presidente argentino, Milei, diciendo, bueno, la ciencia habla todos de la escuela austríaca, etcétera, como una legitimación de... Entonces hay una contradicción de parte de eso, ¿no? Nada, y te agradezco la oportunidad de escucharte y espero leer el libro pronto, que me interesó. Gracias. Si me escribes, te lo mando sin problema. Es muy bueno. Primero, respecto a la vida romántica, el capitalismo, es la paradoja de imaginarse un capitalismo sin contradicciones, ¿no? Un capitalismo sin lucha de clase. Creo que esa es la situación en la que está Sarmiento y Vicente Fidel López en particular en ese momento. Los dos, al mismo tiempo que son románticos y defienden lo que ellos llaman la sociabilidad, ¿sí? Para hablar de socialismo. Este es el libro de Tarkus sobre el socialismo romántico en el Río de la Plata. Y en realidad mi punto era un poco, bueno, es que no son socialistas, lo que ellos defienden es un tipo de camino a la acumulación que no destruya la sociabilidad, que no destruya la armonía social, que no tenga lucha de clases y que no incluya estos descalabros que el capitalismo incluye de suyo, ¿no? O sea,
la próxima revuelta hay que sentarse a esperarla, creo, ¿no? Entonces es como, ese es un poco el elemento que está en este sintagma o en esta idea de la vía romántica al capitalismo, que también está muy inspirado en Sismondi, ¿no? Y Sarmiento era un lector de Sismondi. No sé si un lector profundo, pero algo leyó de Sismondi al parecer. Y está la caracterización de Lenin, ¿no? De Sismondi y el problema del romanticismo económico. ¿Qué significa el romanticismo económico? Y respecto a lo segundo que dices, la conclusión del libro termina con una reflexión sobre eso, pero no es algo de lo que yo llegué a hacerme cargo. Era mi sueño llegar a hacerme cargo de eso, pero requería otro par de años al menos. Y es esta idea de los ideólogos neoliberales como una secta racional. Ese es el término, ¿no? Como una secta racional. Y es una definición que no hago yo, una definición que hace Juan Gabriel Valdés, que es un teórico, no, un historiador de la idea, que investiga la escuela de Chicago y la escuela de Virginia, que son los dos lugares donde esto empezó por así decirlo, a cocinarse, ¿no? Y en eso descubre una serie de procesos, transferencias de conocimiento hacia América Latina, etc. Y ahí enuncia esta tesis, ¿no? de la secta racional. Lo más importante de los economistas neoclásicos y monetaristas de Chicago y Virginia, en todo caso, según este señor, es que se presentan a sí mismos como portadores de una teoría económica que sería científica de suyo, que contendría un elemento científico y que por lo tanto sería no respondible para el resto de las doctrinas económicas que quedarían frente a él como una pseudociencia. Pero no hay ningún elemento en la internidad del pensamiento económico monetarista que permita afirmar eso así tan tajantemente. Eso es el punto al que tenía que en algún minuto llegar la tesis, y no pudo. Además me voy a tener que poner a estudiar economía y esas cosas. Pero sí, lo de la vía romántica me parece muy interesante porque además eso va a continuar, ¿no? La idea de que podemos tener un tipo de acumulación capitalista en que quede la... Hoy día particularmente es la idea, bueno, igual me estoy arriesgando especulativamente, es la idea de que podemos tener un camino a la acumulación capitalista contemporáneo que no termine con el fin del mundo. Creo que esa es una reformulación muy contemporánea de una vía romántica al capitalismo. Creo que hay algo ahí muy interesante en el Sarmiento joven y antes de escribir el Facundo. El texto, mi parte es antes de que Sarmiento escribiera el Facundo, por si acaso. Eso, gracias Roberto. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Todos y a todas. Gracias por estar en este cierre, pero que de todas maneras no lo es tanto. Seguiremos con este virus de algún modo. Así que nada, estamos todos en contacto y vamos a ir pasándoles las actividades que hagamos y esperamos también seguir contando con Claudio en todo ello para adelante. Así que bueno, gracias a todos y a todas, Claudio especialmente, y hasta la próxima. Hasta la próxima, chao, chao. Gracias. Abrazo grande. Gracias, hasta luego. Chao.